Espíritu Santo, la espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y entonces es importante que aprendan a usar la espada, ¿sí? Por eso vamos del libro de Salmos y luego al libro de Mateo, y del libro de Mateo nos vamos al libro de Génesis, y del libro de Génesis al libro de Lucas, y del libro de Lucas nos vamos a Jeremías, y de Jeremías a otra vez a Lucas, y de regreso a Osea y los profetas. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Están aprendiendo a usar la espada, ¿sí? Porque la espada no puede estar envainada, hay que desenvainarla, ¿verdad? Y yo te quiero decir una cosa, brother. Lo que no pudo hacer la psicología, lo que no ha podido hacer el amor de mi madre, el amor de mis hijos, el amor hacia mi esposa, lo que no pudieron hacer las cárceles, lo que no pudieron hacer todas las veces que caí a los hospitales. El único que ha podido hacer el cambio que ha pasado en mi vida y lo puedo hacer, si lo pudo hacer por mí, lo puede hacer por ti. Más bien no lo pudo hacer, si lo está pudiendo hacer por mí, porque no ha terminado Dios conmigo, también Dios lo puede hacer contigo. Lo que no pudo hacer los anexos, las encerradas, nada podía cambiar mi vida hasta llegar a tener un encuentro real, personal e íntimo con Jesucristo, no con la religión. No es la religión, brother, es tener una relación personal e íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto que Él ofreció, y eso es lo que hemos estado aprendiendo para que tengamos una mejor comprensión, un fundamento de nuestra fe, que entendamos las bases, el porqué, y que hay bastante evidencia que esto no se trata de la religión, esto no es una realidad más que una religión. Y en el día final, porque todos estamos destinados a morir, dice que todos estamos destinados a morir y después viene el juicio. Y yo no creo que Dios en su grande sabiduría y conocimiento y poder va a ver de qué religión perteneces. No, Dios va a ver si tienes a su Hijo Jesucristo en tu vida, porque Él es lo que Dios proveyó, el sacrificio que proveyó Dios para limpiar nuestros pecados, que traen una consecuencia. Nuestros pecados traen una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, para tener la vida eterna y no tener la segunda muerte o el juicio eterno, que va a venir un juicio, nos guste o no nos guste, yo no escogí nacer, ni tú, y aquí estamos, brother. Y esto es una realidad, basado en hechos históricos, arqueológicos. Esto es algo que, nos guste o no, es una realidad, y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios tiene algo más grande que lo que alcanzas a ver tú ahorita. A lo mejor tú dices, yo nomás quiero dejar las drogas. Es más, yo ni quiero dejar las drogas, ¿verdad? Pero pues me trajeron. Pero Dios tiene un llamado y un propósito en tu vida. Y la salvación no nada más es, como muchos hoy en día escuchan muchos, pues nomás es creer y confesar con tu boca y eres salvo. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan y le obedecen. Por eso cuando Jesús con el endemoniado le dijo a los demonios, ¿quién eres? No, soy Legión. Y le pidieron permiso de irse a los cerdos, ¿verdad? También. Entonces, el creer es obedecer. Yo en la noche estaba soñando, estaba predicando, y luego desperté analizando algunas cosas del principio de la creación de Dios, y el creer te lleva a hacer. Creer es lo mismo que hacer. Tú haces lo que crees. Como tú crees que eres un drogadicto, pues tú actúas como un drogadicto, ¿verdad?
Como yo creo que soy un drogadicto, pues ¿qué hacen los drogadictos? Se drogan, ¿no? Consumen. No le ponen, ¿verdad? Le quitan. Entonces, uno vive de acuerdo a lo que cree. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios como yo quiera concebirlo. O sea, ahora resulta que yo, con mi cerebro de cacahuate, voy a moldear al creador del universo a mi manera. Y Dios es el que es. Cuando habló con Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud, le dijo, ¿y quién le digo que, quién les voy a decir que me manda a los que estaban esclavos, que eran esclavos, que estaban cautivos, ¿verdad? Y les dijo Dios a Moisés, les vas a decir el yo soy. O sea que Él es y Él es. Él es el principio, Él es el fin. Y no podemos modificar o cambiar a Dios o manipular a Dios a como nosotros queramos que Él sea. Dios es el que es. Y eso es lo que estamos queriendo, tener una mayor comprensión de esto. ¿Sí? Adán y Eva le creyeron a la serpiente y obedecieron a la serpiente. Ellos fueron obedientes porque le creyeron. Como no le creyeron a Dios, que iban a morir, porque Dios les dijo, de todo árbol pueden comer menos del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él, morirán. Pues eso quiere decir que no le creyeron a Dios. Y cuando la serpiente entabló conversación con Eva, dice, no, dice, es que tú vas a ser igual que Dios, tú vas a ser Dios como Él, y Él no quiere que seas como Él. No es cierto que morirás. Entonces, el creerle a la serpiente, ¿qué los llevó a actuar? ¿En qué? En obediencia a lo que les dijo la serpiente, ¿verdad? Y esa obediencia los llevó a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Sí me doy a entender? Hay un capítulo más adelante, lo vamos a ver, que Jesús vino a ser autor de la perfecta salvación, porque como hijo fue obediente al Padre, en todo fue obediente al Padre. Él nunca se desconectó del Padre, nunca actuó independientemente del Padre. Él siempre decía, el Padre y yo, uno somos. Jesucristo es Dios. Jesucristo se despojó de su gloria, brother. Cuando estaba con los fariseos, en Juan capítulo 8, que les dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y luego ellos dijeron, que nuestro padre es Abraham. Y les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y sus obras quieren hacer, dice, y ahí fue cuando él les dijo, les aseguro que antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. O sea que estaba dando a entender Jesús ahí, que él era Dios, encarnado en carne, el Hijo de Dios. Él nunca actuó independientemente del Padre. Y como hijo fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces viene a ser proveedor y autor de eterna salvación para también todos los que obedecen. Porque creer es obedecer, brother. Obedecer sus mandamientos, obedecer lo que él dice. Pero no lo vas a conocer si tú no pasas tiempo con él. Tienes que pasar tiempo con él para tú tener una relación con una persona. Tienes que pasar tiempo con esa persona, ¿cierto o falso? Tienes que tener una relación personal con esa persona. Tienes que pasar tiempo con esa persona. Si no, no puedes llegar a conocer a esa persona. Y es con Dios, es algo lo mismo. Para conocerlo tú tienes que tener comunión con Él. Y esa comunión no la tienes basada en como la religión, que haces una primera comunión y ya después te olvidas de Dios. No, la comunión es diaria por medio de la oración, por medio de leer su palabra, estudiar su palabra, escuchar predicaciones. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A mí eso es lo que impactó mi vida, ¿no? De ver hombres en el ministerio donde yo fui alcanzado, en el ministerio de Victory Outreach Internacional, Alcance Victoria. Ver hombres comunes como tú y como yo, de lo peorcito, carnal. Drogadictos,
igual que tú y que yo, criminales, asesinos, pandilleros, ser transformados por el poder y la unción del Espíritu Santo y ser usados de una manera tremenda, brother. ¿Qué onda? ¿De dónde viene este conocimiento? Este conocimiento no es de ese vato. Ese conocimiento no es de ese, brother. Ese conocimiento tiene que ser de Dios, brother, del Espíritu Santo de Dios. No puede ser que Dios use a alguien como esa persona. Y a mí la predicación del Evangelio impactó mi vida, brother. Y eso ha ido trayendo un cambio, una transformación. No ha sido fácil. Ha habido caídas, ha habido tropiezos, ha habido desánimos. Pero por eso es muy importante tener un fundamento estable que dice, espérate, donde llegue la duda, esto hay una base que yo veo que esto es una realidad. Y que no puedo evadir la realidad de esto. Esto es algo, me guste o no me guste. Así como les dije, yo no escogí nacer. Esto es lo que es. Independientemente. Está marcado por la historia de la humanidad. Y venía pensando en el camino, digo, híjole, no sé cuánto tiempo me quede de vida, pero digo, sea poco o sea mucho, ¿desde cuándo yo me debía haber ido al viaje? O sea, de que estoy viviendo tiempo extra, estoy viviendo tiempo extra. Estoy viviendo tiempo extra. Que no tengo ganas, a veces es importantísimo. Es bien importante que tú establezcas una relación con Dios, no basada en emociones. Porque si te dejas manejar por tus emociones, nos vamos a llegar al mismo lugar que estábamos antes. Las emociones, ¿qué nos llevaron a hacer? ¿Me siento contento? ¿Qué? Me drogo. ¿Me siento triste? ¿Qué? Me alcoholizo. ¿Me siento desanimado? ¿Qué? Entonces las emociones no deben de regir mi vida. Dice que no vivimos por vista. Eso quiere decir que no vivimos por cómo me siento, sino por fe. Pero si mi fe no tiene un fundamento, por eso tengo que tener un fundamento. Por eso la semana pasada mucha lectura. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, hay que aprender, hay que darnos cuenta. Digo, este brother me quedo de a 6 porque nunca lo había visto así. Pero hay escrituras que estaban escritas hace más de 2600 años, 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, 900 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Y entonces analizamos estas escrituras y podemos darnos cuenta que aquí estaba la palabra de Dios por medio de los profetas, por medio del rey David, anunciando la venida de un Mesías. Sí, sin querer en sus escrituras. Exacto, sin querer ellos en su inspiración por medio de Dios que Dios les estaba dando, se ponían a escribir los salmos y escribir, los profetas se ponían a escribir y como dicen, sin querer profetizaban y anunciaban la venida de un Mesías, brother. Ahora, yo no sé si a ti eso te impacte, brother, pero nos vamos a morir, brother. Eso es algo que todos tenemos en común. No podemos evitar que un día vamos a morir, dice la Biblia, la muerte y después el juicio. Para que te des cuenta, fíjate, dice la Biblia que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Y que el que siembra para la carne, de la carne segará muerte. O sea que la carne apesta, brother. ¿Sí o no? La carne apesta. Y cuando morimos, apesta. De hecho, el cuerpo de un muerto huele peor que hasta el de un animal, carnal. O sea, la carne apesta, pero el que da a sembrar a la cosecha, a la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No se cansen de hacer el bien, dice, porque a su debido tiempo segarán. Pero tenemos que comprender esta realidad de las escrituras. Ahora, lo hemos estado estudiando juntos, hablando acerca de la salvación y tener una mejor comprensión del anunciamiento del Mesías, ¿verdad? De la venida de un Mesías, o Cristo quiere decir ungido, del ungido, de un Salvador,
que venía a salvar. Y el pueblo de Israel, pues ellos lo analizaron que venía a salvarlos a ellos. Ellos estaban esperando que llegara un vato pesado con caballo y ejército y tomando puertas y que sacara a Roma de Jerusalén. Mas no se dieron cuenta que Dios vino a enseñarles un camino más alto, el de la humildad, el del perdón, el de la vida eterna. No lo alcanzaron a percibir. Pero eso tenía que suceder para que su rebelión de ellos abriera las puertas a nosotros los gentiles. Para que su desobediencia de ellos abriera las puertas para que nosotros pudiéramos entrar en el reino de Dios. Porque nosotros somos como un olivo silvestre, que somos injertados al reino de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. Por su gracia y su misericordia. Así es que nunca te creas que eres algo importante. Nunca me crea yo. No somos nosotros, no somos nada, brother. Y si somos lo que somos es por su gracia de Dios y su misericordia. En el tiempo del Antiguo Testamento hubo 3 mediadores entre el pueblo de Dios y Dios. Hubo 3 mediadores. Y Cristo cumple. Cuando tú te pones a analizar las escrituras y ves en el Nuevo Testamento el cumplimiento de las escrituras, Cristo cumple los requisitos de cada uno de los 3 mediadores que tuvo el pueblo de Israel como mediadores en la nación. Para empezar, sí. Por ahí vamos a empezar. De hecho, Moisés era de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví, la que Dios escogió. Exactamente antes de Moisés, pues no eran nación, eran esclavos. Y cuando Dios los sacó de la esclavitud, Dios les dio leyes, les dio mandamientos y empezó a formar de ellos una nación. Cuando entraron a conquistar la tierra de Canaán, pero primero en el desierto, como no le creyeron a Dios, perecieron en el desierto y quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. Todos de 20 años para arriba, los que salieron de Egipto de la esclavitud, los que tenían de 20 años para arriba, no entraron a la tierra prometida. Los que eran menores de 20 años para abajo, por eso Dios le dijo, sus hijos que ustedes decían que iban a hacer botín de guerra, porque cuando se alarmaron que venían los egipcios dijeron, híjole, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir aquí? Hubiera sido mejor que nos quedáramos allá en Egipto, que Egipto representa tierra de esclavitud. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos quejamos de la nueva vida y decimos, estábamos mejor allá, pegados en la loquera. Y entonces era un pueblo quejumbroso, que de todo se quejaban, de todo renegaban, brother. De todo estaban siempre viendo lo negativo en vez de lo positivo. Tenían una mentalidad de esclavos. Y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios les dijo, no, van a entrar a la tierra prometida. Y sus hijos que ustedes decían que iban a hacer botín de guerra, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb entrarán a poseer la tierra prometida. Eso quiere decir que Josué y Caleb tenían ya más de 20 años cuando salieron de Egipto. Pero después de que conquistaron Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, pues ahí Dios les dio leyes, ¿verdad? Les dio leyes y empezó a formar de ellos una nación. Vamos contigo y me regreso donde me quedé. La otra vez, antes de que yo llegara otra vez, no llegaron, me trajeron. Aquí al grupo, estaba yo conversando con un compañero que ya tenía muchos años de dejarse de drogar y le dije, oye, ¿cómo se yo aquí en la casa de rehabilitación? Me dice, mira, muchos caen porque no abrieron su corazón a Dios, porque nosotros somos como un vaso vacío, como ese vaso vacío, y para llenarlo necesitas abrir tu corazón para que Dios entre, porque si no abres tu corazón es como ese vaso vacío sin agua. Es por eso que vuelves a recaer. Y me parece que en el segundo paso del libro de los Alcohólicos Anónimos dice, voy a poner mi vida, mi cuerpo, mi voluntad al cuidado del poder superior, en el libro de los Alcohólicos Anónimos. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y cómo lo voy a hacer? Me dice, ahora vete en la Biblia. ¿Qué dice en el libro de Apocalipsis 3:20? Dice, nada más abre las puertas de tu corazón y entraré en ti, cenaré contigo, y todo eso. Y ahí va el Espíritu Santo y nos va a llenar de todos sus frutos, paz, paciencia, amor, tranquilidad y todo ese rollo.
Me dice, y ese es el A ver, ¿qué los espacios, los frutos? es paz, paciencia, benignidad, gozo, Amor. Y dije, órale, entonces es el complemento. Y yo digo, ahorita se me vino a la mente porque estaba viendo el vaso de agua. Digo, entonces aquí nada más es una retención, porque si me dejan salir yo me drogo ahorita. Pero ¿por qué declaras eso? No, es un Fíjate cómo tu cerebro está programado a declarar algo que no tiene que ser así. No, es un ejemplo. O si me dejan salir ahorita, yo voy a caminar en el reino de Dios. Porque soy salvo, porque me salvó por su gracia. A lo mejor no tenga ganas. ¿Tú crees que yo tengo ganas a veces de venir? No, brother. Pero es lo que decía, no es por vista, por como me sienta, sino por fe. Y la fe te lleva a la obediencia. Por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Por agradecimiento a Dios. Y ahorita estaba aquí sentado, dije, ¿por qué volví a recaer? Pues ¿por qué? Porque no abrí mi corazón bien y no hice las cosas como a él le gusta. A mí es fácil, nada más portarme bien y listo. ¿Y por qué? Porque no pasaste tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le diste prioridad a otras cosas. ¿Por qué? Porque no le diste prioridad al estudio de la palabra. Porque es la palabra, dice que es la que transforma y renueva tu mente. Sean renovados, sea vuestra mente renovada mediante la transformación, mediante la palabra. Entonces la palabra es la que te transforma. Y es que también tiene que haber un balance. Porque muchas veces decimos, espérate, ya oré, hice oración. ¿Qué hiciste? Puro pedir. Dios, te pido, Dios, dame, Dios, esto, Dios, lo otro. Oras. Pero te paras y no te quedas a meditar, a escuchar la voz de Dios. Y ya te vas. Y tú crees que estás tratando de caminar con Dios. Pero te falta la otra parte, te falta escucharlo. Te falta estudiar la palabra, te falta meterte con Dios. No creo que cuando te drogabas 5 minutos, 10, 15 minutos y luego ya te... No, carnal, bueno, al menos yo me acuerdo que llegué a decir, me voy a bloquear nomás, máximo una semana. Porque ya me conocía que mínimo eran 3 días, 5 días sin comer y sin dormir. Y decía, voy a entrar una semana. Y esa semana se convirtió en 1 año y medio, carnal. De los cuales como 10 meses duré sin dormir, ¿verdad? Y está mi esposa de testigo. Oh, amiga recio. Entonces, ¿cómo es posible que ahora que vienes a los caminos que Dios, no vienes? Que Dios en su misericordia te salva y viene a tu vida, no tengamos la misma actitud de entrega. Dios ama al adicto como no tienes idea. Dios ama a los drogadictos. Son unos tesoros que están en la oscuridad. Y de hecho nuestro ministerio está basado en la escritura de Isaías 45, 2 y 3. Te daré los tesoros escondidos, los tesoros en la oscuridad. ¿Sí? Iré delante de ti y romperé los barrotes de bronce para sacar a los cautivos. Entonces, Dios ama a los adictos como no tienes idea. ¿Por qué? Porque ve que esa pasión que tienes hacia las adicciones, si tú le volteas esa misma entrega, la aplicas para el reino de Dios, vas a hacer proezas, vas a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Estuve leyendo la Biblia mucho tiempo, pero no hacía lo que me gustaba, lo que decía. Pero no hacía lo que decía. Y nomás la dejé de leer y 15 días con 15 días te desconectaste de la palabra de Dios y volviste es un testimonio que nos está compartiendo. Estaba leyendo la palabra de Dios, le gustaba lo que decía. A mí en lo personal no me gusta lo que dice la Biblia en muchas cosas. La neta. No, pues eso de que ama a tu enemigo y que ora por los que te persiguen y bendice a los que te maldicen, como que pues no va de acuerdo a mi naturaleza pecaminosa, carnal. Yo vengo de una mentalidad y de una actitud de que a mí el que me hace me la paga y que acá y que allá y que guau. Pero ¿sabes qué me ha ayudado mucho a bajarle de volumen a mi radio en el orgullo y eso? Carnal, si se la hicieron al chido, yo ni a la historia voy a pasar. Y a veces, no, que no sabes ni con quién te metes, que acá yo mato y es más, y los entierro y los desaparezco. Y espérate, si se le hicieron al mero chido, le dijo a Poncio Pilato, yo tengo un batallón de ángel, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, ahorita hago una llamada y en caliente vienen y se los fuman a todos.
Mi reino no es este mundo. Ánimo, dense grasa. Él les dijo y se las dio. Y ahora resulta que yo soy más digno que el Rey de Reyes. No, es que a mí el que me la hace me la paga. Y yo me tengo que desquitar. Y esas son las actitudes que Dios quiere ir cambiando en nuestras vidas. Por eso no avanzamos. Esa soberbia, el orgullo, el rencor, el resentimiento. Y esas son las cosas que dices, híjole. Pero yo cuando me puse a pensar dije, no manches, han caído imperios. Cayó Babilonia, cayeron los persas, cayó Alejandro el Magno, cayó Roma, cayó Napoleón, cayó Hitler, cayó Mongolia, un gran imperio que duró mucho tiempo. Y 2000 años después, estamos en el 2018, esta obra no va a parar, no lo pueden parar, no lo pueden detener. Millones de personas se reúnen en su nombre, millones de personas lo alaban y lo adoran. ¿Sí? Sí, hay muchos que le fallamos y hay muchos que han caído, pero hay muchos que están pegándose el tiro. Hay un remanente que están ahí sirviendo a Dios. Hay gente que está entregando sus vidas por el Evangelio, como lo hicieron los discípulos. Eso es una realidad. No. Y al principio todos acobardados se escondieron. Todos lo dejaron. ¿Por qué? Porque lo había agarrado el aceido, ¿verdad? El aceido de Roma, y dijeron, cayó el gobierno. Pero ¿qué pasó en ellos? Que todos ellos dieron su vida por el Evangelio. De hecho, a ver si les traigo un documental que vi el otro día corto de cómo murieron cada uno de los discípulos, cómo fueron ejecutados. Ellos vieron a Jesús cuando lo crucificaron, se desanimaron, se regresaron a su vida cotidiana. Pero al tercer día, mi hijo, regresó, venció al diablo, le aplastó la cabeza, le quitó las llaves del poder de la muerte y venció a la muerte. Y regresó y comió con ellos. 40 días estuvo dándoles pruebas de que él había resucitado. Por eso ellos estuvieron dispuestos a morir. Es que ellos vieron a Cristo resucitado. Por eso, 2000 años después, no pueden parar esto. Por eso 2000 años después tú estás aquí escuchando la palabra de Dios y algo está pasando en tu vida, algo está haciendo Dios en tu corazón y tú sabes que Dios está obrando en tu vida, que es Dios el que te está llamando, que no es el hombre el que te está llamando, que es el tierno amor de Dios el que está tocando a tu vida y que quiere hacer algo con tu vida. Tú no andabas buscando a Dios, dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto que perdure. Decía él, los frutos del Espíritu Santo. También hay dones, ¿sí? Y también hay condones, no, pero eso es otro rollo. Dones y frutos. ¿Qué crees que sea más importante, los dones o los frutos? Los frutos. Porque los dones los puedes falsificar. Los dones pueden ser falsificados. El don de sanidad, el don de profecía. Sí, en el Antiguo Testamento había profetas falsos, ¿verdad? Durante el tiempo de Jeremías e Isaías había muchos profetas, pero eran falsos profetas. Y como Jeremías era un profeta verdadero que anunciaba el juicio de Dios, a él no querían oír eso, ellos querían oír prosperidad. Entonces, ¿qué hacían? Lo golpeaban y lo aventaron a la cisterna. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad. Y por eso, pero los dones estaban siendo falsificados. Todos los dones pueden ser falsificados, pero los frutos no. Y dice la Biblia que un árbol lo conoces por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y que cada quien de la abundancia de lo que está dentro de nuestro corazón sale. ¿De dónde nacen los homicidios, los adulterios, las fornicas? Todo lo malo nace del corazón del hombre. Dice, cuando te dicen, ay, haz lo que te dicte, lo que diga tu corazón. Dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Dice, ¿quién podrá comprenderlo? Está tremendo el corazón del hombre. Estamos en la maldad. Somos pecaminosos. Dice la Biblia que no hay ni uno solo, ni uno justo, ni uno bueno. Ni uno que haga lo bueno. Que todos están destituidos de la gloria de Dios y no hay ni uno que haga lo bueno.
Por eso se ocupaba un mediador. Y estábamos en eso cuando le dimos la palabra a él. En el tiempo del Antiguo Testamento había 3 tipos de mediadores entre el pueblo de Dios con Dios. ¿Por qué? Recuerden que el pecado nos apartó de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación entre Dios y el hombre. Esa pintura que ven de dos dedos tocándose así, ¿sí la han visto? ¿Verdad? Una pintura muy famosa de Michelangelo, de Miguel Ángel. Ese cuadro lo que simboliza es la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento había 3 tipos de mediadores entre Dios y el hombre. Y Jesús reúne todas las cualidades y los requisitos de esos 3 mediadores. Primero tuvieron, como dijo él, de Moisés, viene la tribu de Moisés era de la tribu de Leví, que es la tribu de donde nacen los sacerdotes. Dios les dijo a la tribu de Leví que ellos iban a ser sacerdotes y que su herencia iba a ser el sacerdocio. Y entonces había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y ofrecía los sacrificios, que fue establecido desde la Pascua, ¿verdad? Donde sacrificaron un cordero sin mancha y sin defecto y lo untaron la sangre en los dinteles de la puerta. Pues el sumo sacerdote, intercedía por ellos, ¿sí? Era un intercesor entre Dios y el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces el sacerdote se ofrecía, ¿sí? Se ofrecía los sacrificios, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel más adelante quisieron ser como las otras naciones. ¿Y qué pidieron? ¿Qué pidieron? Con Saúl. ¿Quién fue Saúl? El rey. Entonces, se les dio un rey. Entonces, ellos tuvieron, en el Antiguo Testamento, el pueblo, la nación de Israel tuvo 3 intercesores. El sacerdote, que ofrece los sacrificios, ¿sí? El rey, que gobierna a las naciones, y ese es Jesucristo. Y el profeta. Los profetas, tenían a los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Oseas, tenían a los profetas que iluminan a la nación. Entonces, Cristo cumple los requisitos de estos 3 mediadores, 3 intercesores que tenía la nación de Israel. Él cumplió los requisitos de estos 3, que nunca nadie pudo lograr el cargo de hacer eso. El Papa intentó gobernar la tierra, ser en la política y aparte ser intercesor, pero nadie puede reunir porque el hombre es imperfecto y no puede cumplir con todos los requisitos. Solamente el Hijo de Dios cumplió con los 3 requisitos. El Cristo, sacerdote, que se ofrece como sacrificio por los pecados. El Cristo profeta, que ilumina a las naciones. Y el Cristo Rey, que gobierna a las naciones. Él es el mediador que Dios ofreció para que intervenga e interceda por nosotros. Así es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No lo hay. No lo hay. Nadie cumple esos 3 requisitos. Fíjate, otra cosa que tremenda, brother. Cuando lo fueron a visitar, que ya venimos en estas fechas, lo que les dicen los 3 reyes magos, ¿verdad? Cuando fueron a los sabios a llevarle presentes, a llevarle regalos, y ahorita lo vamos a leer como estaba prescrito en el libro de los Salmos, que estaba escrito más de 1000 años antes de Cristo. Eso está tremendo. Más de 1000 años antes de Cristo. ¿Qué fue lo que le llevaron? Los 3 reyes, los 3 sabios, dice la Biblia, que hoy los conocemos como los 3 reyes magos. ¿Qué regalos le llevaron? Mirra, incienso y oro. Mirra, incienso y oro. Fíjate qué simbólicos son estos tres cosas que le llevaron. ¿Has estado leyendo la palabra o ya te... Ok, mirra, incienso y oro. Incienso se usaba en el Antiguo Testamento para hacer adoración a Dios. Era algo que se usaba nada más para adorar a Dios, fíjate. El incienso se le llevó como una adoración a Dios, porque Él es Dios. La mirra es algo que usaban en el Antiguo Testamento para embalsamar los cuerpos de los muertos, o sea que ya estaban anunciando su sacrificio. La mirra era algo simbólico que anunciaba su sepultura, su muerte, ¿sí?
¿Y el oro para qué simboliza? Realeza. El oro es para alguien para un rey. El oro es para la realeza. Entonces iba a morir, Él es Dios, iba a resucitar y es el Cristo que gobierna las naciones. Y vamos a seguir viendo las evidencias que están dentro de la palabra de Dios, que apuntan de que Cristo, Jesús, Yeshua, es el Mesías. ¿Sí? A ver, vamos, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Nos vamos a ir al libro de Salmos, Salmo 110. ¿Alguien me puede hacer un gran favor? Gracias. El libro de Salmos, el libro de Salmos, capítulo 110. Aquí está impresionante esto, como dijo aquí el brother. Yo también dije lo mismo cuando me empecé a dar cuenta de todo esto. Me quedo de a seis, porque son cosas que fueron escritas mucho antes de Cristo. Y cuando las ves, y después ves el Nuevo Testamento y ves lo que ya sucedió, ves el cumplimiento de las profecías. Capítulo 110 del Salmo, de los Salmos, escritos la mayoría de ellos por el rey David. La mayoría de ellos escritos por el rey David, aproximadamente pues más de 1000 años antes de Cristo, brother. Mil y tantos años antes de Cristo, pero más de 1000 años antes de Cristo. Esto fue escrito más de 1000 años antes de Cristo. Salmo 110. Vamos a ponernos de pie para dar inicio a la lectura de la palabra. Versículo, ya estamos todos ahí en el Salmo 110. Fíjense que dice ahí, ¿salmo de quién? De David. De David, de quien Dios le prometió que a través de él iba a establecer un reino eterno, ¿ah? Dice, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados en reverencia a ti. Te damos gracias por este tiempo de comunión contigo, de poder estudiar y escudriñar las sagradas escrituras, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, que podamos tener comprensión. Danos hambre y sed de tu palabra y el deseo, Padre, de buscar tu rostro en oración. Bendice la vida de cada uno de estos hombres de una manera especial, Señor. Haz tu obra redentora en cada uno de ellos, Señor. Continúa perfeccionando tu obra en cada uno de ellos, transformando sus vidas, transformando sus corazones, sus actitudes, transformando su mente. Señor, pon en ellos la mente de Cristo y dales tu corazón, dales pasión por el Evangelio y pon en ellos ese deseo, Señor, de alcanzar al perdido, de salvar almas, Señor, de prepararse, Señor, con tu palabra para poder, Señor, contribuir al avance del Evangelio, Señor, antes de partir de esta tierra, antes de morir, que muramos, Señor, cumpliendo nuestro propósito por el cual nacimos y fuimos creados, Señor. Gracias te damos por tantas oportunidades de vida, Señor, porque yo creo que la mayoría de todos nosotros deberíamos de estar muertos y es por tu gracia que estamos aquí hoy. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse en esta tarde. Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo que fue escrito, fíjense, más de 1000 años antes de Cristo, por el rey David. Dice el rey David, Jehová dijo a mi Señor, está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego al final dice, juró Jehová y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, hablando, refiriéndose a Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Melquisedec fue alguien que se le apareció a Abraham, padre, el patriarca de la nación de Israel, después de haber derrotado a unos reyes, y Abraham le dio el diezmo, el 10% del botín de lo que él había ganado. Melquisedec no tiene genealogía, no se sabe de su genealogía. En otras palabras, Melquisedec viene representando a Dios, ¿sí? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso les decía que en el Antiguo Testamento había 3 tipos de mediadores en el pueblo de Israel: el sacerdote, que ofrece los sacrificios; el profeta, que ilumina a la nación; y el rey, que gobierna. Y Cristo engloba todos esos 3 funciones. Nadie más pudo haber hecho eso más que Dios. A ver, nos vamos a ir ahora al Salmo capítulo 72. Salmo capítulo 72. Versículo 1, ahí mismo en el libro de los Salmos. La mayoría de los salmos fueron escritos por David. Aquí dice Salmo para Salomón, pero como nos decía aquí nuestro hermanito, dice, ellos sin querer escribían mensajes inscritos ahí, sin darse cuenta, pero estaban anunciando la venida de un Mesías, estaban anunciando la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que hoy 2000 años, 2019 años después, no lo pueden parar. ¿Verdad que no? Y entonces, aquí dice, está dirigido a Salomón, pero si nos ponemos, vamos a analizar este capítulo, ¿mande? Está hablando de Jesús, exactamente. Cuando Dios te empieza a revelar y abre tu entendimiento y espiritualmente puedes ver, vamos a analizar esto juntos. Algo que fue escrito más de 1000 años antes de que Jesucristo naciera. Esto fue escrito. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Supuestamente el salmo es para Salomón, pero entre más te adentras dentro del salmo te vas dando cuenta que está hablando de, como dijo él, del Mesías, de Yeshua. Dice, versículo 2, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Versículo 5, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Versículo 6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Versículo 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Versículo 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Versículo 9, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. ¿De quién estaba hablando ahí? De los 3 reyes magos que les decimos hoy, ¿ah? Los reyes, dice, los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Ahora, ¿esto aconteció con Salomón? No. El salmo era para Salomón, pero adentro está un mensaje inscrito ahí, guardado, que se refiere al Cristo, al Mesías. Dice, todas las naciones le servirán. Y hoy en día podemos ver esta profecía tomando efecto. ¿Por qué? Porque no solamente el pueblo de Israel sirve a Dios. Ahora nosotros somos mexicanos y estamos buscando del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde allá viene, desde el Medio Oriente. Y no nada más en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Ámsterdam, en todas las partes del mundo. Esto es una realidad. Todas las naciones le servirán. Versículo 12.
porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será anchado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas, ¿qué dice? Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. O sea, por medio de él todas las naciones son bendecidas. Por medio de él tenemos la salvación eterna. Ahora no dice que María es bienaventurada, ¿verdad? Dice que por medio de él. Está hablando del Mesías. Esto estaba escrito 1000 años antes de Cristo. Oigan, sí se está hablando de Jesús porque aquí dice dominará el mar. Dominará el mar. Exacto. Gracias por esa observación. Dominará el mar, ¿verdad? Dominará de mar a mar. ¿Y qué fue lo que pasó cuando estaba con sus discípulos? Caminó sobre el mar. Y luego en una ocasión estaban en una tormenta, ¿verdad? Y él estaba dormido. Y lo despertaron: maestro, maestro, nos hundimos, haz algo. ¿Y qué dijo? ¡Quieto! Y se aquietaron los vientos y las olas cesaron. Entonces, ¿qué? Qué buena observación. Dominará el mar. Aquí estaba una profecía de lo que iba a pasar cuando caminó sobre el agua y cuando detuvo los vientos. Y luego dice: vivirá y se le dará el oro de Sabá. ¿Qué le dieron los reyes magos? ¿Qué le dieron los 3 reyes? Le dieron oro, ¿verdad? Y los reyes le llevarán presentes. Esto está tremendo, brother. Si a ti no te causa algo, necesitas reaccionar, necesitas despertar, brother, porque ¿sabes qué? Esto está escrito más de 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de más de 3000 años atrás, carnal. Y esto sucedió, tuvo cumplimiento. Yo tengo entendido que los que escribieron la Biblia no nomás la escribieron así, que son hombres inspirados por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación que es Cristo Jesús mismo, ¿no? Fueron inspirados por Dios, exacto. No, también el 17. 66 libros, aproximadamente 40 autores en un periodo de 1500 años de diferencia. Y sí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para exhortar, para enseñar, para que a fin de cuentas el siervo de Dios esté bien preparado y bien capacitado para su obra de Él. No de nosotros, la obra es de Él, porque todo es por Él y para Él y por Él. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Pero sí es cierto, fue escrita por hombres que fueron inspirados. Ahora, hay que aclarar una cosa: la inspiración, ya no hay inspiración. Ya no hay gente que, ay, Dios me habló. Sí, Dios nos habla. Pero ahorita ya estamos porque en los tiempos de Jesús ni había Biblia. Había pergaminos de los profetas de Isaías. Recuerdan que se paró en la sinagoga y abrió el libro de Isaías y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para liberar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. Y luego los cerró y les dijo: hoy se cumple esta profecía delante de ustedes. Tremendo, ¿verdad? Entonces en ese tiempo todavía no estaba la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Pero los tiempos cambian. En ese tiempo no existía la Biblia como la tenemos hoy. Pero para nuestros tiempos Dios ya preparó de antemano que en nuestros tiempos tuviéramos este complejo de libros juntos para poder tener no inspiración, para ahora obtener la iluminación y la revelación. ¿Sí? Ya no hay nada que se le pueda agregar aquí. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice: el que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida, y el que le agregue, también su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, el tiempo de inspiración, ya no hay nada que tú le puedas agregar a la Biblia, que digas: es que un nuevo libro de la Biblia le vamos a agregar otro. No, brother, ya ese tiempo, ya es lo que Dios ya predijo, lo que Dios ya dijo de antemano que va a suceder, lo que Dios profetizó
el Cristo profeta que ilumina a las naciones, ya está predicho, ya está escrito el final de los tiempos. Aquí dice el fin del mundo, aquí dice lo que va a pasar, aquí dice el juicio eterno, aquí habla del infierno, aquí habla del cielo, aquí habla de los dones, aquí habla de las coronas, aquí habla de las recompensas, aquí habla del final, aquí habla de la muerte, aquí habla de la segunda muerte, aquí habla de la salvación. Y si Dios te salva, obviamente, pues el Salvador, obviamente la palabra salvar quiere decir que si algo te está salvando, quiere decir salvación, quiere decir que te está salvando de algo malo, ¿no? Tú no te salvas de algo bueno. Cuando te salvas, dices, ay, la libré. ¿Por qué? Porque te salvaste de algo malo. Y aquí viene todo. Todo ya está escrito. El principio y el fin. El alfa y el omega. El principio y el final. Entonces sí, hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios y lo escribieron, lo plasmaron, como dice nuestro brother. ¿Cómo te llamas, brother? Jonathan. No se me va a olvidar tu nombre, así llama mi hijo. Como dijo nuestro brother Jonathan, sin darse cuenta, ellos estaban inspirados y ahí ponían mensajes inscriptos, ahí se metían y luego hablaban de otra cosa y de repente otra profecía del Mesías. Todo estaba acomodándose. Ahora, el tiempo de la inspiración ya se acabó, porque ya se acabó de escribir la palabra de Dios. Ya está escrito. Ya está el sueño que dio, el sueño, fíjense, el sueño que tuvo un rey pagano. Ni siquiera fue un rey que fuera creyente, un rey que no se lo dio a un profeta este sueño, no se lo dio a un sacerdote. El sueño lo tuvo Nabucodonosor, que era un rey pagano, que hasta profanó el templo de Dios y se llevó los utensilios del templo y profanó el templo, y era un rey sanguinario, brother, que a las mujeres embarazadas las partía a la mitad y se llevó cautivo al pueblo de Israel 70 años, algo que estaba escrito antes de que sucediera, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y este rey tuvo un sueño, ¿recuerdan? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Qué soñó el vato? Una estatua. Una estatua que tenía una cabeza de oro y lo demás de cobre y de bronce, los brazos de bronce, y los pies eran de barro y hierro. Las piernas de hierro. Ok, este fue en el libro de Daniel, un libro profético que se asimila mucho al libro del Nuevo Testamento del Apocalipsis. Pero ahí Dios ya da a conocer los fines de los tiempos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua enorme, ¿verdad? Que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el abdomen era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies se fundían el hierro con el barro. Ahora, él bien trucha, le dijo a sus sabios, hechiceros, a todos los magos del reino, les dijo, a ver, quiero que me cuenten qué soñé y me interpreten el sueño, que me digan qué fue lo que soñé y aparte me interpreten lo que soñé. Pues se las puso bien difícil, y si no les va a hacer un mochadero de cabeza. Empezó a quebrar a unos cuantos. Y luego Daniel le dijo, a ver, deje de matar a los hechiceros del reino de Babilonia, déjeme consultar con Dios y vamos a ver que Dios nos dé la respuesta. Y entonces le revela su sueño, le dice, usted soñó esto, soñó una estatua así, asado. Esto significa los reinos, los imperios del mundo hasta el final de los tiempos. Y así como fue, así ha ido transcurrido en el transcurso de la historia, brother. Le dijo, mi rey, usted es la cabeza de oro, usted es el imperio de Babilonia, la cabeza es Babilonia. Después de usted va a venir otro reino, el imperio de plata, y esos fueron los medos persas que conquistaron a Babilonia. Y después de ese reino va a venir otro reino menor, y ese fue Alejandro el Magno, los griegos. Y después sucedió tal como para el reino viene otro reino, otro imperio. Las piernas de hierro fue el imperio romano, que representa el imperio romano de hierro. Y qué curioso que Roma se dividió en dos partes, como están las dos piernas. Al final de Roma, de su caída, Roma se dividió en dos partes, en Constantinopla y en Alejandría, lo que hoy en día es parte de Europa y parte del Medio Oriente. Y al final de los tiempos se funde el hierro con el barro. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos nosotros en los finales. En la final de las finales. Ya viene el día final.
Y Cristo va a regresar a salvar a su iglesia. ¿De qué va a salvar a su iglesia? Del juicio venidero. Cristo viene a salvar a su iglesia de la ira de Dios, del castigo eterno, del infierno. De eso viene a salvar. Va a salvar a su pueblo. Viene a salvar. ¿Sí? Yo no sé si dice que va a venir como ladrón en la noche. Cuando tú robabas, le avisabas al que ibas a robar que le ibas a robar. ¿Verdad que no? Lo agarras desprevenido, descuidado. Por eso dice la Biblia, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Estén truchas, dice, porque la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Por eso tú tienes que estar metido en las cosas de Dios, para que cuando Él regrese, no te encuentre bandeando por otro lado, que te encuentre leyendo, escudriñando su palabra, que te encuentre orando, que te encuentre testificando del poder de Dios, de cómo te ha regresado de la muerte a la vida, que te encuentre testificando de su reino, de su poder y de su gloria, que te encuentre siendo un puente para salvar almas y traerlas a los pies de Jesucristo. Porque de que va a regresar, Él lo prometió, y Él no es hombre para mentir. Él dijo que va a regresar, y va a regresar. La cosa es que ya no va a regresar montado en un burrito, brother, manso y humilde, a que le escupan y lo bofeteen y se burlen de Él. Ya no va a venir de esa manera. Dice la Biblia en el Apocalipsis que viene en un caballo blanco, con ojos de lumbre, con una espada de fuego, y en su muslo trae aquí Rey de Reyes, y se viene arremangando, levantando y haciendo mochadero de cabezas. Va a venir con su cetro a juzgar a las naciones. Va a venir Jesucristo, viene de regreso. La primera vez vino manso y humilde, brother, pero ya no viene así. Ahora viene a traer juicio. Y va a venir a salvar a los redimidos. Sí, permíteme. Entonces, va a venir, de que va a venir, va a volver a venir. Y Él no es hombre para mentir. Si Él lo prometió, se va a cumplir. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, o tenía que ser una persona que estaba loca de remate, un lunático, o lo que dijo y afirmó ser de Él mismo era cierto. Y creo que 2000 años después podemos comprobar que lo que Él afirmó, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él, es cierto lo que Él dijo. Y si Él es la verdad, quiere decir que lo que Él dijo, Él predijo, va a suceder. Ahora, estamos viviendo los tiempos finales, brother. Ya estamos en el tiempo de la estatua, donde el hierro se funde con el barro. Ahora, yo no sé si Cristo venga en el año 2024, en los 2200 o en el año 3000. Pero una cosa sí te digo, brother, que el día que tú y yo nos muramos, ese día es el fin del mundo para nosotros. Y ese día se acabaron las oportunidades. Ese día se acabó la oportunidad para ti y para mí. No hay rezos que nadie pueda hacer por ti ya después de muerto, brother. La Biblia lo dice muy claro, que está instituido, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y está condenado y permanece bajo juicio. Dice que alguien dice que he entendido de que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te transporte. Declárame las visiones de mi sueño que he visto Te interrumpo. Diles a todos dónde estás leyendo para que también puedan ir ahí. Es la de Daniel 4:10, 4:9. Es la 5:47. Daniel capítulo 4. Sí, del capítulo 4. ¿Versículo qué? Versículo 5 del 5. ¿Ya? Sí. Dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación del sueño, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi
de mi Dios, Con minúscula. y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Corté delante de él el sueño diciendo Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos que ninguno misterio que te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Fuerte. No. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en esas ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de la raíz desbaráis de la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado en el rocío del cielo, y con las bestias se ha su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de ver que pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por los hijos de la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere deslogar construye sobre él a más bajo de los hombres. Dios, el rey, no acusación, he visto este sueño, tú puedes interpretar la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces también, cuyo nombre es Belsasar, quedó Atónito, o sea, asombrado. Casi una hora de pensamiento los llevaban. El rey había y dijo Belsasar. Habló. Y habló y dijo Belsasar: no te turbes ni en el sueño ni en tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo para la cepa de sus raíces, dejaréis la tierra con la atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasan sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí. Señor, el rey. O sea, Dios, pues, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, ahí va, dice que se echarán entre los hombres, y con las bestias del campo sea tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que conozcas que el cielo gobierna. Por tanto, ahora ya acerca mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal sea una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el reino que ahora a cabo de 12 meses, pensando, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo:
A ti se te dice, reino Unazor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y por las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él lo quiere. O sea que ahí ya le están diciendo, ya Dios le está hablando, pues ahora sí ya... Sí, es que aparte de todo, como él era un rey muy soberbio, también Dios le dio un decreto que lo iba, lo humilló y iba a vivir como bestia 7 años. Se le crecieron las uñas, la greña y todo acá, andaba de indigente allá por 7 años, anduvo perreándola en el campo, el rey Nabucodonosor, hasta que reconoció que Jehová es Dios y dijo, me humillo a él, ahora reconozco que Dios pues es Dios. Y yo, fueron 7 años que duró, convertido en una bestia. A eso se refiere. Hasta que se arrepiente uno, ¿verdad? Hasta que se arrepintió, Dios sí. No sé, pero sí es cierto, yo creo que la Biblia dice que el reino de Dios no tendrá fin, ¿verdad? No tendrá fin el reino de Dios, no tiene fin, o sea, el reino que Dios tiene preparado para nosotros. ¿A dónde vas, mijo? ¿No huyas? Ahorita como rápido. En el Salmo en el 72, donde Pega y corre, ¿verdad? el 17 al 19 dice así, será su nombre para siempre. Se perturbará su nombre. ¿Dónde estás leyendo? En el versículo 17. ¿De qué? 72. Ah, sí, del que acabamos de leer, ¿verdad? Y será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendito será él en todas las naciones. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y eso estaba escrito más de 1000 años antes de que naciera. Ahora vamos al Salmo 69. Vamos a seguir viendo. No podemos ver todas las evidencias porque la neta nos pasaríamos aquí años. Porque se cumplieron más de 300 profecías durante el tiempo de Cristo. No, pues aquí lo llamamos exacto, ¿eh? Pero sí queremos analizar muchas profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Estas son evidencias. Esto es una evidencia que para mí me ayuda a tener un fundamento en mi fe. A que mi fe no flaquee, a que cuando me sienta, que me quiera llegar el desánimo, que me quiera llegar la duda, que me quiera llegar la incredulidad, digo, espérate, aquí hay una base, aquí hay algo establecido que está comprobado históricamente, arqueológicamente, que esto es una realidad. Salmo 69, versículo 1, dice así. Salmo 69, versículo 1, dice de esta manera, ¿todos estamos ahí? Amén. Cuando lo tengan, dice, no se acuerden, no se acostumbren eso de tal página, porque no todas las Biblias, como por ejemplo, depende el tamaño de la letra, a veces cambian las páginas. Es importante que se aprendan los libros. ¿Dónde está el libro? Y así ya. Eso es trabajar y aprender a manejar su espada. ¿Mande? Salmo 69. Capítulo 69 de los Salmos. Un grito de angustia, dice al músico principal sobre lirios. ¿Salmo de quién? O sea que el rey David, el segundo rey de Israel, escribió este salmo. Ahora, vamos a empezar a leer. Fíjense qué tremendo. Y ustedes mismos váyanse dando cuenta cómo en su inspiración habla de el Mesías prometido. Ahora, recuerden que a David Dios le dijo que a través de él Dios iba a establecer un reino eterno, el cual no tendría fin. Dice, versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Dice, versículo 2, estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Fíjense, o sea, aquí en su rollo, él está escribiendo. Y de repente, como dice nuestro brother Jonathan, ni cuenta se dio, yo creo, de que estaba
hablando de Jesucristo. Lo cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí está hablando de él, de David. Está hablando de él mismo. Sí, pero ahorita viene donde empieza a hablar de Jesús. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha encubierto mi rostro. Confusión ha... ¿Dónde me quedé? En el 7. Por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha encubierto mi rostro. 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí hay un mensaje inscrito. Ahí sí está hablando de Jesús. O sea, el rey David está hablando de él, de lo que se siente. Y luego de repente dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Por qué? Porque sus hermanos de Jesús al principio no creían en él. De hecho, Santiago era hermano de Jesús, hijo de José y de María, el que escribió el libro de Santiago, pero fue el último en creer en él. No creía en él porque pues, ellos lo vieron, ellos eran sus hermanos. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí está hablando de Jesús. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. O sea, le componían canciones los bebedores, los borrachos. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Todo esto está escribiendo David, ¿verdad? Y luego versículo 18, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Luego versículo 21, aquí vuelve a decir otra profecía. O sea, dentro de su oración de David, que le está hablando de él mismo, ahí de repente vuelve a aventar otro mensaje en cripto que habla de Jesús. Versículo 21, todos juntos, ¿qué dice? Me pusieron además miel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto estaba escrito más de 1000 años antes de Cristo, y el versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¡Qué tremendo, brother! Ahora vamos ahí al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. San Mateo, el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 27. Está entre Génesis y Apocalipsis. Sí, Mateo, capítulo 27. Ahora, acuérdense, el Nuevo Testamento es de Cristo en adelante. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. Ahora, los salmos fueron escritos más de 1000 años antes de Cristo. Me dieron a comer miel y me dieron a beber vinagre. Capítulo 27, versículo 34 y 35 dice así. ¿Todos estamos ahí?
Vamos a leer desde el 32. Dice, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, que dice el versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta en los salmos. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¡Qué tremendo! Algo que estaba escrito más de 1000 años antes de que Él viniera. Esto es una evidencia que nos da seguridad, que nos da certeza. Eso a mí me afirma mi fe. Eso me establece la fe. Me digo, oye, esto no fue modificado por los hombres. Esto no ha sido cambiado. Los salmos estaban escritos antes de Cristo. Y estaba escrito más de 1000 años antes. Y cuando Él vino a la tierra y tenía 33 años, dice que se lo llevaron al lugar de la calavera, que es Gólgota. Y luego cuando lo hubieron crucificado, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, para que se cumpliera lo que estaba escrito en los salmos, ¿verdad? Vamos a... Tengo todavía bastantes... Tenemos todavía bastantes... Bueno. Todavía tengo bastantes... la pila me queda, pasar otra pila que... La otra pila que me cargué a brother. ¿Cocina? Estaba... si la podemos poner... esta cocina. Gracias, brother. Por el tiempo... Yo creo que vamos a tener que continuar, nomás veo que casi no vas a... Pero lo que queremos enfocarnos ahorita es todas estas evidencias, brother. Todas estas son evidencias de que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador. Todo esto está tremendo cuando te pones a analizarlo a fondo y a ver las escrituras, lo que estaba en los profetas, lo que estaba en los salmos, lo que estaba escrito de Él. Está tremendo. Miren, vamos a leer dos escrituras más. Salmo 34, versículo 20. No voy a sentir que no avanzamos casi nada, pero... Salmo 34. Ahora los salmos, les hago una pregunta. Más o menos aproximadamente, ¿cuándo fueron escritos? El año antes de Cristo. Más de 1000 años antes de Cristo. Más de 1000 años antes de Cristo. Durante el rey, la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. La mayoría, no todos. Pero fue escrito, de hecho, antes que Isaías, antes que Jeremías. Ahora, Isaías fue escrito 700 años aproximadamente antes de Cristo. Jeremías también aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. ¿Qué versículo? Capítulo 34 de los Salmos, versículo 20. A ver, ¿tú qué dijiste? ¿Qué versículo? Con voz de hombre, léenos el versículo 20. A ver, espérame. Salmo 34. Sí, versículo... sí. Léeme el 19 y el 20, por favor, con voz fuerte. La protección divina, ¿no? Sí, ese es Salmo 34, pero vete al versículo, ese es el 34, pero ahora vete al versículo 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Ponte de pie para darle lectura y todos te puedan escuchar más fuerte. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Le librará. la librará de Jehová, y uno de ellos será quebrantado. Te brincaste un párrafo, una oración. ¿El qué? Él guardará Guardará todos sus
huesos. ¿Sus qué? Huesos. Sus huesos. Y uno de ellos será quebrantado. Hasta ahí, muy bien. Gracias. ¿Qué dice aquí la escritura? Esto es una profecía que está en los Salmos. Más de 1000 años antes de Cristo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Luego el versículo 20, ¿qué dice? Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ningún hueso le será quebrado. Con toda la tortura que le hicieron a Cristo, lo escupieron, lo latiguearon, le arrancaron pedazos de piel, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, lo traspasaron sus manos y sus pies, lo traspasaron con una lanza, pero ni uno de sus huesos fue quebrado, ¿tú crees? Como estaba escrito en los Salmos. Vamos ahora al libro de Juan capítulo 19, donde tiene cumplimiento esta profecía. El libro de San Juan, capítulo 19. Capítulo 19. Ninguno de sus huesos, no de sus sesos, ¿verdad? Capítulo 19 del libro de San Juan, versículo 23. Juan, capítulo 19, versículo 23. Dice de esta manera, 23 al 37, vamos a leer. ¿Todos están ahí? Dicen amén cuando lleguemos. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Eso estaba escrito en el Salmo 22, también escrito más de 1000 años antes de Cristo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. O sea, ya está completo el sacrificio, ya está hecho. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, expiró y murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, qué tremendo, ¿verdad? Esa es otra coincidencia. Qué simbólico que fue crucificado durante la celebración de las fiestas de la Pascua. La Pascua, que había sido instituida más de 1400 años antes de Cristo, que consistía en sacrificar un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, y untar la sangre en los dinteles de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte o el ángel del juicio y viera esa sangre, ahí pasara de salto y no llevara juicio sobre esa casa. Y curiosamente, simbólicamente, Jesús muere durante las celebraciones de las fiestas de la Pascua, que tenían que comer ese cordero por familia, con hierbas amargas, que representa la hiel y el vinagre, con hierbas amargas, y panes sin levadura. Sí, y después quemarlo el resto del cordero, ¿verdad? Como holocausto a Jehová. Dice, a fin de que entonces, dice, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora, había dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Ahora, para que, si no estaban muertos, los soldados romanos tenían que quebrarles las piernas para que no
trataran de escapar, ¿sí? Y después volverlos a poner en la cruz, ¿sí? Pues en aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron al piloto que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Póngase de pie en esta tarde. Entonces se cumplió lo que estaba escrito en los Salmos: ninguno de sus huesos será roto, ninguno de sus huesos será quebrado. Y otra escritura que dice en el Antiguo Testamento: mirarán al que traspasaron. Y también lo traspasaron con una lanza. Entonces esto es una realidad, brother. Y Cristo tiene un plan grande para tu vida. Te está dando otra oportunidad. Me está dando otra oportunidad. Esto no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata del reino de Dios. Del reino de Dios. Se trata del reino de Dios que no tiene fin. Esta vida es pasajera. Esta vida estamos de paso. Nada trajimos y nada nos podemos llevar. Y dice la Biblia que el que quiera salvar su vida, la perderá. El que se aferre a su vida, el que no quiera cambiar, el que quiera guardar su vida, el que quiera seguir igual, dice el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero dice, pero el que pierda su vida por mí, eso lo dijo Jesús, y por el Evangelio, la salvará para vida eterna. Inclinemos nuestro rostro en esta noche. Padre, en esta noche te damos gracias por tu bendita y sagrada palabra. Sella esta palabra en la vida de cada uno de estos hombres, en sus corazones, que pueda este conocimiento, Señor, a la verdad, Señor, ser de gran bendición en sus vidas, Señor. Que este conocimiento pueda establecer un fundamento firme en su fe, Señor. Que pueda haber ese cambio y esa transformación en su manera de pensar, en su manera de vivir, en todo, Señor. Derrama sobre ellos la bendición, el amor y tu gracia, Señor, del sacrificio que tu Hijo efectuó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras fallas, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Y te pedimos que ayudes a los que están allá afuera, en las drogas, en el alcohol, que también a ellos, Señor, proveas la salvación eterna y gloriosa que solo está en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos por los cautivos, por los presos, Señor, por los enfermos, Señor. Y te pido que bendigas a sus familias de estos varones, Señor. Que la salvación, Señor, que estás efectuando en ellos, Señor, tenga efecto, Señor, duradero para vida eterna, Señor. Que produzca fruto en sus vidas al 30, al 60, al 100 por uno. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.